atención para que el Señor nos ayude en medio de lo que tenemos que hacer. Quiero que por favor vaya conmigo al capítulo 4 de San Lucas, por favor. San Lucas capítulo 4. Gloria a Dios. Quiero que vaya por favor al verso 1. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Capítulo 4. Ayude a la persona que está a su lado, comparta su Biblia, preste su Biblia. Lucas capítulo 4 en el verso 1. Si lo tiene, dígame amén. Dice el verso 1, como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado ¿por quién, iglesia? Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento a todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Padre, queremos pedirte, Señor, que al reflexionar en tu palabra podamos tener, Señor, en nuestro corazón entendimiento. Padre, por favor, ayúdanos a encontrar, oh Dios, una de las claves en medio de todas nuestras luchas personales. Bendito Dios, que a través de tu palabra podamos encontrar sabiduría y un consejo que nos edifique, Padre, para ser mejores en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Quiero una vez más, hermano, profundizar un poco acerca del tema de la autoridad del creyente. Estuvimos hablando hace unos días acerca de este tema y hablábamos acerca de que usted y yo debemos entender que de parte de Dios hemos recibido autoridad. Una vez más le pregunto: ¿cuántos tienen autoridad de parte del Señor? Cuando hablamos de autoridad, habíamos también hablado, hermanos amados, que la autoridad tiene límite. Por ejemplo, en la familia la autoridad tiene límite. Usted puede tener en su corazón, en su mente, grandes capacidades, pero si usted es hijo y tiene un padre, su límite es su papá. No puede superar a su papá. Tenemos límites de autoridad también en la iglesia. Podemos en este sentido, hermano, ver a un liderazgo que está ordenado para desarrollar apoyo en la parte ministerial. Tenemos el pastorado, tenemos el diaconado, tenemos los líderes de apoyo. Usted en algún momento puede estar pero molesto con algún diácono, pero si le dice: hermano, guarde silencio por favor, ¿qué hay que hacer? Guardar silencio. ¿Le gusta? No, pero hay que hacer caso. Amén. En tercer lugar, tenemos límites de la autoridad en nuestra sociedad. Hablábamos de los famosos, ¿verdad? PNC, nuestra Policía Nacional Civil, que hay que orar por ellos. Necesitamos bendecir a nuestras autoridades. Amén. Mire, hablando de autoridades, ya el TCE ya dio el escrutinio final. ¿No lo ha dado todavía? Vaya. Muchas veces, hermano, me admira que hay personas de que están hablando en mal de los gobiernos porque no son afín a un color,
¿Sabe qué dice Santiago? Que oremos por los que están en eminencia. Amén. No dice si es de un color, de otro color. Yo puede que apoye un pensamiento u otro. Al final mi mentalidad debe ir en pos de lo que Dios ha establecido. O sea que la autoridad, en pocas palabras, aunque a mí no me parezca, Hebreos capítulo 13 dice que ha sido puesta por Dios. Amén. Puede que yo tenga problemas con la autoridad que está delante de mí, pero si Dios la ha puesto, necesita que ese límite se respete. ¿Por qué le enseño esto? Porque cuando usted y yo vemos problemas en la autoridad del creyente, cabe mencionar algo. Tenemos problemas de autoridad en medio de nuestra vida espiritual porque no nos gusta caminar bajo autoridad. Y esto incluye nuestra relación con Dios. Muchas veces no oramos o Dios ha dicho hace esto y nosotros no queremos hacerlo. Entonces faltamos a una autoridad mayor. Le hago una pequeña pregunta. ¿Cuántos de los que están acá han dejado de servir en algún ministerio? ¿Cuántos saben que Dios les está diciendo que se integren a servir y usted y yo no estamos sirviendo? ¿Cómo se llama cuando su mamá y su papá le dicen anda tráeme las tortillas y usted no lo hace? Desobediencia. Cuando usted y yo, iglesia amada, estamos hablando de la autoridad, debemos entender algo. No se trata de tener solamente garbo para hablar. Sabe que muchas veces, iglesia amada, hay casos de hijos que a veces atendemos que los papás gritan, pero no obedecen a los papás, ni tampoco les tienen el respeto debido. Probablemente en ese caso a mí me llama la atención, porque usted y yo tenemos la sangre de Cristo, somos hijos de Dios, pero estamos caminando en derrota. ¿Por qué? Probablemente usted y yo tenemos vallado de ángeles alrededor nuestro, pero sentimos que en medio de nuestra vida el diablo puede lastimarnos. ¿Cómo nosotros podemos bregar en medio de eso? Necesitamos revisar la palabra. Jesucristo en el capítulo 4 no estuvo exento a que Satanás quisiera oponerse en el camino que llevaba. ¿Cuántas cosas Satanás a usted le está estorbando para que no avance? ¿Cuántas cosas? Empiece a analizar un poquitito acerca de que el desánimo, la tristeza, los resentimientos, etcétera, solamente son trampas para que usted no haga lo que el Señor quiere que haga. Cuando empezamos a revisar el capítulo 4, véalo conmigo, dice en el verso 1, Jesús ¿cómo estaba? ¿Cómo dice, iglesia? Lleno del Espíritu Santo. Dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando usted y yo vemos en Jesucristo hay un detalle importante. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Y en primer lugar necesito resolver un detalle que le concierne a cada uno de nosotros. ¿Qué tan llenos del Espíritu Santo estamos usted y yo? ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar un enojo, una acusación, un golpe de una persona? ¿Qué tan listos estamos? ¿Una oferta? ¿Una invitación? ¿Qué tan preparados estamos? Vea por favor en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 1, perdón, y vea el verso que retomamos muchas veces para enfocar el detalle de la asistencia del Espíritu Santo. Capítulo 1, verso 8 dice, si me ayuda por favor, pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le pregunto algo, ¿cuántos han recibido al Espíritu Santo? ¿Cuántos son templos del Espíritu de Dios? No se vaya a mover por favor, solamente quiero leerle Primera de Corintios en el capítulo 3, en el verso 16. Si me va a acompañar, vaya conmigo. Verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Desde el momento que usted recibió al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, usted es templo del Espíritu de Dios. Amén. Ahora, cuando usted y yo somos sellados de parte del Espíritu Santo, es aquí donde la sangre de Cristo opera sobre el creyente. Entendamos algo.
Hablar de autoridad, una vez más, no significa hacer oraciones fuertes. Hablar de autoridad significa que tanto usted y yo tenemos el respaldo y la llenura del Espíritu Santo para hacer algo. Probablemente usted y yo podamos ser avergonzados cuando solamente por llamarnos hijos de Dios queremos aventurarnos a algo. Yo voy a empezar esto porque soy un hijo de Dios, pero no tiene la guianza, ni el respaldo, ni la cobertura del Señor. Le va a ir mal. Pero ¿por qué si soy un hijo de Dios? Es que hablar de autoridad no significa que voy a abusar. Quiero que vaya por favor una vez más a Lucas capítulo 4 y vea por favor en la última tentación de Jesús. Capítulo 4. Fíjese por favor en el verso 9. ¿Lo tiene? Dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie. ¿Qué dice, iglesia? En piedra. Por favor, revisemos lo que Jesús responde. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Note algo. Cuando usted y yo hablamos de autoridad, no significa de abusar de lo que Dios nos ha dado. Cuando usted y yo queremos ejecutar en fe autoridad, debemos entender algo. Asegurémonos que estamos bajo autoridad. Si yo no estoy bajo autoridad, significa una cosa: estoy en desobediencia. Ahora necesito que veamos 2 de Corintios capítulo 4. ¿Dónde nace toda esta invitación a que usted y yo caminemos en desobediencia? Capítulo 4, por favor. 2 de Corintios. ¿Lo tiene? Fíjese por favor, capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quién, iglesia? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién dice? De Dios. No pretendo descontextualizar este texto, solamente quiero que sepa algo. Una de las labores de Satanás es que usted y yo caminemos en ceguera. Y esto muchas veces, iglesia, a pesar de que usted y yo ya hayamos reconocido a Jesús como nuestro Señor. ¿Cuál es el campo de batalla de Satanás? Nuestra mente. ¿A dónde usted y yo estamos desarrollando pensamientos de no continuar, de no seguir esforzándonos, de que no vale la pena seguir haciendo lo que hacemos? En nuestra mente. Son dardos de fuego de Satanás que van directo a su mente para que a través de su lógica usted se detenga. Cuando nosotros observamos esto, hay que entender algo. La autoridad del creyente será siempre estorbada por el dominio de Satanás sobre la humanidad. Y no quiero exaltar a Satanás, solamente quiero que sepa, iglesia amada, que ni el mismo arcángel, a ver, en el libro de Judas, ¿cuál era el arcángel? ¿Miguel? ¿Si alguien me ayuda? ¿Miguel? Ok. Ni el mismo arcángel Miguel tuvo valor de ejecutar juicio contra Satanás. Cuando nosotros, iglesia, revisamos esto, algunos entenderán que tener autoridad es estar diciendo: Satanás está bajo la planta de mis pies. Para empezar, eso es ilógico, porque Satanás no puede estar ahí. Satanás tiene un poder limitado. Y ese poder limitado no lo puede mantener en un montón de lugares, porque él no es omnipresente. Amén, iglesia. Cuando usted y yo hablamos de todo lo que en el ambiente espiritual se ejecuta para que a usted se le detenga, estamos hablando de huestes de maldad. Usted puede tener grandes promesas de Dios, grandes proyectos de parte de Dios. Sepa que el enemigo está tras usted queriendo detenerle. Y acá podemos ver representado, ¿qué decirle? No solamente que va a haber monstruos o cosas feas, no. Probablemente Satanás va a empezar a manifestarse en usted cuando alguien a usted lo critique, cuando alguien a usted lo lastime, cuando alguien a usted le esté, no sé, haciendo la vida imposible, cuando alguien no lo quiera apoyar. Y a veces usted y yo sentimos resentimientos con la persona,
¿Se recuerda a Jesucristo cuando Pedro le dijo que no hiciera lo que tenía que hacer? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás. No se lo dijo al hombre. Había una influencia que quería detener. Por eso estaban esos pensamientos. Y es aquí donde necesito que usted y yo entendamos que la misma Biblia llama a Satanás como el príncipe de este mundo. Cuando usted y yo, iglesia, hablamos de Satanás, él vendrá a ser el opresor. Y acá podríamos hablar cantidad de cosas acerca de este sujeto. Pero el punto al que yo quiero llegar es al siguiente. Vaya conmigo a 2 de Corintios, en el capítulo 10, por favor. 2 de Corintios, en el capítulo 10. Y vea por favor el verso 4. Para que la autoridad del creyente, iglesia, sea más efectiva, no debemos olvidar que no se trata de abusar de lo que hemos recibido, sino de asegurarnos de tener el respaldo de Dios. Capítulo 10, verso 4, ¿lo tiene? Verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué, iglesia? Carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Iglesia amada, hace poco nosotros celebramos elecciones de líderes. ¿Y cuántos líderes en su mente estarán pensando: no voy a poder, no tengo la capacidad, no tengo lo que se necesita, no soy capaz? ¿Cuántos hay acá que tienen para servir tanto de parte de Dios, pero un dardo de fuego de Satanás dice: no lo hagas, no podés, no sos capaz, no vas a dar el ancho, etcétera? Nos está deteniendo en medio de nuestra labor. ¿Dónde está su autoridad? Su autoridad, al tener el respaldo de Dios, consta de que por ser templos del Espíritu Santo, por haber sido lavados con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, toda autoridad tiene que apartarse delante de usted. Es una cuestión de fe. Recuerdo que en una ocasión había una hermana que dio un testimonio increíble. A mí me impactó. Hay muchos que con respecto a todo este tipo de cosas tienen una serie de escepticismos que es válido, es muy válido. Pero a mí me encantó ese testimonio que dio esta hermana. Ella contó de que había llegado a su casa después de la iglesia y había estado buscando el rostro de Dios, orando, creyéndole al Señor por su presencia, una búsqueda increíble. Dice de que cuando ella se dispone ya a dormir, por su ventana, y acá cabe mencionar algo, ella lo cuenta de esa manera. Ella no sabe si fue una visión, si fue un sueño o si fue algo que sucedió en el momento. Ella dice de que sintió que entró un fuerte viento por su ventana, pero un viento como nunca ella lo había experimentado. De tal manera que su alrededor fue como removido, se movieron algunas cosas. Y ella, su cuerpo como que quedó paralizado a la cama. Y sabía que era una opresión demoníaca. Entonces ella, en su testimonio, ella dice: inmediatamente cuando eso sucedió, ella dijo lo siguiente: en el nombre de Jesús te ordeno que me dejes este cuarto como estaba. Después de proferir esas palabras, todo normal. El poder del Señor, el poder del Señor. Usted y yo podemos en medio de nuestra vida, iglesia, tener situaciones que de pronto solamente quieren detenernos. No abrace esas situaciones. Sepa que en el nombre del Señor usted es más que vencedor. Usted es más que vencedor. Es probable que a veces usted y yo digamos: es cierto, yo no tengo capacidades. No se trata de cuántas capacidades usted tenga. Se trata de que si el poder del Señor está con usted. Y si eso es así, las obras que Cristo hizo, usted las puede hacer también. ¿Usted lo cree, iglesia? ¿Usted lo cree, iglesia? Es una cuestión de fe. En segundo lugar, no solamente tenemos, iglesia, que reconocer de que Satanás tiene un poder limitado, sino que también debemos reconocer en segundo lugar de que el primer hombre que caminó en libertad fue el Señor Jesucristo. La humanidad, por ser Satanás el príncipe de este siglo, él toma posesión o procura gobernar sobre la humanidad.
en el caso de Jesucristo fue diferente. Satanás no tomó gobierno sobre la vida de Jesús. Y cuando vemos a Jesús encontraremos algunos detalles. Vaya conmigo a Mateo 8. Mateo capítulo 8. Mateos capítulo 8. Note por favor desde cómo Jesús empieza a desarrollar fuerza en su ministerio. Capítulo 8, por favor, en el verso 20. ¿Lo tiene? Fíjese bien. Jesús le dijo: las zorras tienen guardas y las aves del cielo, ¿qué dice? Nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En este verso, note que Jesucristo muestra que Él no viene a tener apego sobre el materialismo. Él no viene a aferrarse a lo material. Él viene a hacer una labor que el Señor le ha encomendado. Vea por favor el capítulo 9 en el verso 6. Verso 6 por favor. Verso 6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar, ¿qué dice, iglesia? Pecados. Dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Por favor, la parte A de este verso. El Señor tiene potestad sobre el pecado. Amén, iglesia. Veamos un último verso, capítulo 11 de Mateo, en el verso 19. Capítulo 11 en el verso 19. ¿Lo tiene? Capítulo 11, verso 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí, ¿qué dice, iglesia? ¿Qué dice? Un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría, ¿qué dice, iglesia? Es justificada por sus hijos. Note algo, solamente quiero que entendamos a Jesucristo como un hombre que caminó en libertad. Cuando hablamos de que Él caminó en libertad, hablamos que a Él se le dio potestad. Y acá quiero explicar una vez más las dos palabras clave. Autoridad y poder no es lo mismo. Cuando la Biblia habla de autoridad, ocupa la palabra exousia. Y la palabra exousia significa tener gobierno o saber dirigir potestades. En Jesucristo hay exousia, pero no solamente eso. Cuando leemos la palabra poder, en el original se ocupa la palabra dunamis, y eso es la capacidad de hacer cualquier cosa. En Jesucristo no hay solo autoridad. Él puede ordenarle a huestes, Él puede ordenarle a potestades. Él también tiene la capacidad de hacerlo directamente. ¿Por qué? Jesucristo era un hombre libre de toda la opresión de Satanás. Amén. Jesucristo no tenía gobierno, ceguera. En este caso, cuando vemos nuestro texto base en Lucas 4, vemos a un Jesucristo como usted y como yo, que fue llevado al desierto, y después de haber pasado ayunando como cualquier ser humano, Él tuvo hambre. Viene Satanás y se quiere aprovechar de esa situación para cegar, para entorpecer el camino de Jesús. Apliquemos un poquito. ¿Cuántas cosas usted y yo en nuestra lógica hemos necesitado? Y Satanás se ha aprovechado de esa situación. Y cuando presentó a nuestra vida esa oportunidad, nosotros la abrazamos. Hoy en día probablemente hayamos muchos que solamente recordemos lo que éramos en Dios, que tengamos buenas historias, pero de historias no podemos hacer mucho. Porque la lucha espiritual que usted y yo tenemos, la tenemos hoy cuando llegamos a la casa, mañana en nuestro trabajo. Todos los días hay una lucha espiritual. Usted y yo de parte del Señor tenemos asegurada nuestra victoria. Pero aquí es donde viene mi pregunta: ¿por qué no siempre ganamos las victorias? ¿Por qué no siempre caminamos en victoria? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Una vez más, el primer punto: Satanás busca detenerle. Jesucristo, quien le ha dado a usted autoridad, Él caminó como hombre libre. Entonces veamos por favor acerca de lo que usted y yo podemos disfrutar en medio de eso. Y cabe mencionar que en tercer lugar,
esto está completamente ligado a Cristo en la autoridad. Y sepa por favor algo. Usted y yo podemos andar escrito aquí: soy hijo de Dios. Eso no hace que usted tenga autoridad. Eso no hace que usted tenga autoridad. ¿Sabe qué es autoridad? Veámoslo en un ejemplo simple. Cuando usted viene hoy venimos cansados. ¿Cuántos venimos cansados a la iglesia hoy? Hoy venimos cansados. Pero al empezar el servicio le dijimos: alma mía, alaba a Jehová, porque Él merece alabanza. Eso es autoridad. Sobre usted hay cosas lógicas queriéndole detener. Ay, es que, y es entendible, por supuesto que es entendible. Pero cuando usted viene, se acoraza del Señor, usted dice: no, voy a adorar al Señor. ¿Y qué es lo más sorprendente? Después que adoramos al Señor con todo nuestro corazón, como que si nos han recargado las pilas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sentimos un rejuvenecimiento. Entonces observamos algo. La autoridad la vemos reflejada, iglesia amada, no solamente en cosas grandiosas, cuando viene un endemoniado. No, la autoridad la vemos también, iglesia, cuando frente a nosotros hay una persona que necesita una moneda, una ropa, y de repente nosotros tenemos luchas espirituales. ¿Cuántos tienen luchas espirituales para compartir? Cuando el Señor le dice: dale tus zapatos a esa persona. Y empieza, ¿no? ¿Qué dice nuestra lógica? Los necesitas. Pero si tenés 40 pares, hija. Yo he visto programas de compradores compulsivos, se llama. Qué terrible. Hay gente que suma más de 400 pares de zapatos. Por lo general son mujeres. ¿Se puede imaginar usted un closet con 400 pares de zapatos? ¿Ah? Y todavía me llama la atención que la gente dice: esto los hallé en oferta, di $10,000 y después de un año no me los he puesto. ¿Qué? Increíble. Ahora, son problemas. Cuando usted y yo vemos, iglesia, hacer un pequeño paréntesis, tenemos lucha para compartir. Porque Cristo fue un hombre libre, porque Él no se materializó. ¿Sabe qué es el impacto que el Espíritu Santo tuvo sobre los discípulos después del día de Pentecostés? Que dice que vendían sus cosas y las compartían unos a otros. Después de un servicio lleno del poder del Espíritu Santo, decía el hermano Cristian: yo voy a vender mi casa y lo voy a repartir entre ustedes. ¿Me explico? Y eso era común. Decía la hermana Arely: bueno, yo acabo de comprar un carro y yo lo voy a vender porque quiero dar este dinero a los hermanos de la iglesia Amistad Cristiana. ¿Me explico? No había un apego a lo material. Cuando nosotros vemos eso, iglesia, note algo, ¿verdad? Que nuestro cansancio es por el trabajo. ¿Y por qué trabajamos? Por lo material. Por lo material. Ahora, en Cristo eso es roto. Desde su inicio ministerial no tenía ese gobierno. Y es ahí donde este hombre que no tenía gobierno como los demás que caminaban en ceguera, viene y a través de su muerte a la iglesia le otorga la misma autoridad. ¿Lo cree usted, iglesia? La misma autoridad. Dice la Biblia que el mismo espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús es el que habita en usted. ¿Usted cree que la palabra tiene razón en eso? Hay que creer eso. Entonces, en tercer lugar, consideremos lo siguiente: el hombre posee autoridad solamente en Cristo. Esto guárdelo en su corazón. El hombre posee autoridad solamente en Cristo. No en el rótulo de una iglesia, no en el nombramiento de un ministerio, no. Usted para muchos puede ser nada, pero si el Señor a usted le ha dado autoridad por su sangre, demonios se tienen que sujetar. No se trata de títulos, se trata del poder que Dios da. Entonces, veamos algunos detalles. Cuando usted y yo hablamos de la autoridad del creyente, debemos entender, iglesia, detalles muy especiales. Vaya conmigo a Efesios.
Efesios, por favor. Gloria a Dios. Capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vea por favor desde el verso 18. ¿Lo tiene? Amén. Verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién, iglesia? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Preste atención al 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Escuche, no solo en este siglo, sino también, iglesia, en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, iglesia? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note que estos versos nos hablan del poder que en Cristo operó. Por ser un hombre libre, por ser el único justo, Él fue clavado en la cruz. Pero al momento de haber sido avergonzado de esa manera, de la misma forma fue exaltado hasta lo sumo, poniendo bajo los pies de Jesucristo todo lo que existe sobre la faz de la tierra y el universo. Entonces hay que entender algo. Vaya por favor conmigo al capítulo 16 de Marcos. ¿Cuántos saben que a Cristo se le entregó toda potestad? Amén. Vea por favor el capítulo 15 de Marcos, 16, perdón, de Marcos. Capítulo 16. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Vea por favor el verso 15. Verso 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán ¿a quiénes, iglesia? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice? Y sanarán. Vea por favor un último verso, Mateo capítulo 28. Y si en ese que acabamos de leer le quedó alguna duda, vea por favor una palabra que ocupa en Mateo capítulo 28, en el verso 18, por favor. Capítulo 28, verso 18. ¿Lo tiene? Verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué palabra usted encuentra que tiene relación con lo que estamos hablando? Potestad, correcto. ¿De qué potestad está hablando Jesucristo? De la que Efesios habla, de la que Pablo confirma, diciendo de que bajo Él se ha colocado todo dominio, toda hueste, toda potestad. No hay nombre, no hay señorío, no hay nada que supere el lugar de Jesucristo. ¿Por qué? Él es la cabeza de todo. ¿Y qué está diciendo Jesús en el verso 18? La potestad que yo he recibido se la he otorgado a la iglesia. Amén. ¿Usted tiene autoridad de parte de Jesús? ¿Cómo podemos aplicar nuestra autoridad? ¿Cuántos en su corazón tienen resentimientos?
aplique la autoridad. Usted cree que con la autoridad de Jesucristo usted puede permitir que el Espíritu Santo sane en medio de todo eso que le atormenta. ¿Qué cree usted? Y ahora, aquí hay algo interesante. A veces nosotros queremos que Dios se manifieste en resurrección de muertos, porque eso es increíble y eso es autoridad. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada ahí, ¿por qué no creemos que Él puede sanar mi corazón? ¿Por qué no creemos que Él puede sacar de mi vida todo lo que me estorba? Amén, iglesia. Se trata de lo que usted y yo vivimos todos los días. No podemos estar pensando, hermanos, que el poder y la autoridad de esto se manifiesta solamente cuando viene un endemoniado. Pues yo por lo menos nunca lo he visto acá. Bueno, no me he dado cuenta. Pero ¿a qué voy? Eso no es todo. ¿De qué se trata, iglesia amada? Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos atravesando, es aquí donde debe de usted relacionar todo lo que Satanás a usted le quiere robar, le quiere interrumpir, lo que a usted le quiere hacer creer y que Dios no le ha dicho. Use su autoridad. No se dé por vencido cuando usted tiene el poder de Dios en su vida y sepa que el Señor le va a respaldar. No camine como cobarde pensando que en todo lo que Él dice es cierto, porque a veces Él va a venir y va a violentar nuestra lógica con cosas que en realidad, cuando usted las observa, es difícil creer que pueden cambiar. Pero me encanta saber que en Lucas capítulo 1 verso 47 dice que para Él no hay nada imposible, iglesia. Y es ahí donde nuestra fe tiene que activarse. ¿En base a qué? En base a que al único hombre libre sobre la faz de la tierra murió en la cruz del Calvario. Al resucitar al tercer día, Él proclama palabras diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, esa potestad se la entrego a la iglesia, que será lavada con la sangre que yo he derramado. ¿Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, iglesia? ¿Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo? Entonces cabe mencionar que bajo esos términos, iglesia, el creyente posee autoridad por haber sido o haberse convertido en un hijo de Dios. En ese sentido, solamente quiero concluir este tema diciéndole, hermano, hay cosas que delante de usted están, que solamente necesitan la autoridad que Dios le ha dado. No pierda hijos, no pierda familia, no pierda las cosas que a su alrededor están. Pelee para poder retener lo que Dios le ha dado. Cuando llegue delante de la presencia del Señor, aunque quizás no lo hayamos alcanzado todo, decirle al Señor: Señor, estoy acá e intenté hacer lo que me había llamado a hacer. Que usted sepa que en lo que en sus manos estuvo lo hizo. Pero que delante del Señor no vayamos a andar buscando dónde dejamos nuestros talentos, porque en realidad Dios no nos ha dado lo que tenemos para que lo enterremos. Use su autoridad. Aunque pelee contra corriente, sepa de que el Señor está con usted. Y sepa que la autoridad que Cristo le ha dado no depende de su hermano, no depende de su líder, no depende de su pastor. Depende de Cristo, que murió en la cruz del Calvario. Eso abrácelo, porque si usted así camina, va a ver los problemas y usted va a pelear en fe hasta ver la victoria del Señor. Su palabra dice que si usted y yo estamos en Cristo, usted y yo somos más que vencedores. Su palabra nos enseña que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Iglesia amada, usted fue llamado por Cristo no para vivir en derrota, sino para vivir en victoria. Y las armas y herramientas que usted necesita, Él se las ha dado. Úselas en fe, porque la victoria es suya. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele fuertes palmas a Él, iglesia. Gloria a Dios. Padre, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. A ver, ¿cuántos?